Para empezar, yo nunca me he considerado valiente. Lo que sí creo es que soy una persona muy consciente de mis derechos como ciudadana. Han sido 5 años de un presidente muy eficaz en la invención de algo que llamo el AMLOañol. Yo soy de las que fue al Zócalo para protestar la elección fraudulenta de 1988. Era voluntaria de Alianza Cívica, peleábamos porque hubiera tinta indeleble. Hemos sido un país con una subclase permanente de millones de personas que viven en la marginalidad, en la informalidad, que sobreviven mientras hemos creado al hombre más rico del mundo. No puede haber buena gobernabilidad sin instituciones. Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. Estamos en el 19 de diciembre de 2023 y estoy feliz porque voy a conversar con mi queridísima, admirada, bellísima Denise Dresser de su libro ¿Qué sigue? Que para mí es el mejor regalo que podemos hacer a quienes queremos y con quienes compartimos el bien superior de la democracia. Denise, querida, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Ivonne, y bueno, ojalá todos se refirieran a mí como tú, mi vida sería distinta. Te agradezco las generosas palabras. Te queremos mucho, yo te quiero mucho, te admiro y todavía más revisando este libro porque se necesita mucho coraje y mucha valentía para poner en 20 lecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo, lo que finalmente es un balance de lo que va de este sexenio, pero también de lo que fue nuestra vida anterior construyendo la democracia. De entrada te pregunto, primero sentí miedo por ti, y miedo porque ser tan valiente no es común en estos días, por las ideas tan importantes que nos compartes. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ha sido recibido el libro? ¿Y cuál es hasta ahorita el balance de esa recepción del libro? Para empezar, yo nunca me he considerado valiente. Lo que sí creo es que soy una persona muy consciente de mis derechos como ciudadana. Y creo que eso deviene de mi formación como politóloga y haber sido maestra tantos años. De hecho, siento que este libro es como una especie de cátedra magistral que resume 30 años de ser profesora universitaria y de enseñar teoría democrática, de enseñar política y gobierno de México desde finales de los 80s, principios de los 90s, y también de tener una perspectiva comparada, insertar a México en algo que está ocurriendo a nivel global, que es la erosión democrática. Y al estar consciente de mis derechos y al tratar de transmitírselos a mis alumnos, a quienes me leen en mis columnas, en mis programas de televisión, y al sentir que ahora están acechados quizá más que nunca. Y es peor porque habíamos logrado conquistas generacionales y la expansión de ciertos derechos, como lo es tener elecciones no solo libres, también justas, también limpias. Habíamos logrado crear toda una serie de instituciones que, mal que bien, funcionaban, defectuosas, mejorables, pero muy importantes para irle quitando el poder a ese Tlatuani, a ese presidente omnipresente, omnipotente que teníamos en el pasado. Hay varios capítulos del libro que se abocan a eso. Uno se llama A terminar con el Tlatuani, porque creo que es precisamente ese afán de subcontratarle siempre el destino del país a un hombre providencial, y lo hemos vivido antes, lo que nos lleva a retrocesos, a regresar a prácticas autoritarias, a no superar problemas que pensábamos superados. Y entonces esa valentía no es más que ciudadanía. Sí, y hay una disección de muchas cosas, pero profundamente del ejercicio de la propaganda exitosa en esta administración saliente y también de la desinstitucionalización, que está muy pegado porque la fuerza de las palabras, como tú bien lo señalas, lo describes, que utiliza y ejerce en su narrativa, en su discurso cotidianamente el presidente, tiene que ver con demonizar a las instituciones versus qué democracia estamos enfrentando. Es decir, porque a mí me llama la atención que conocidos amigos nuestros que defendieron esta democracia que hoy es la democracia en el mundo, nos dicen, no, es que hay otra forma de hacer democracia, que
es más mexicana, que es más nuestra, que el nacionalismo humanista. Sí. ¿Cuál es la democracia que nos quieren vender? Hay un capítulo en el libro que se llama Detecta la propaganda, precisamente porque siento que han sido 5 años de un presidente muy eficaz en la invención de algo que llamo el AMLOañol, que entraña la resignificación de palabras, de conceptos que en el mundo significan algo y en México de pronto ya significan otra cosa. Ahora democracia significa consultas populares, escuchar la voz del pueblo, significa hacer lo que diga el presidente porque él encarna esa voluntad, entraña la recentralización del poder en una figura que se percibe a sí misma como la representante de esa cosa amorfa que es el pueblo. Ha entrañado también resignificar lo que históricamente significaban las instituciones para nuestra historia, porque yo soy de la generación que salió a las calles a marchar para que hubiera elecciones libres, limpias y justas. Yo soy de las que fue al Zócalo para protestar la elección fraudulenta de 1988. Era voluntaria de Alianza Cívica, peleábamos porque hubiera tinta indeleble, que hubiera una credencial del INE, que hubiera un padrón confiable, separar al partido del gobierno y colocarle constricciones al presidente, porque también soy sobreviviente de la crisis de 1982, la de 1989, la de 1994. Todas provocadas por hombres voluntariosos, populares y muy queridos en su momento, no es la primera vez, que actuaban conforme a sus impulsos, sus pulsiones, su manera de entender e interpretar al país. También intentaron llevar a cabo transformaciones epopélicas que luego terminaron mal, porque no puede haber buena gobernabilidad sin instituciones. Y toda la tarea de los 90s y de los 2000s fue tratar de crearlas. De ahí surgió el INAI, de ahí surgió la Comisión de Competencia, se había creado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero todo el aparato regulatorio en telecomunicaciones y demás, el objetivo era el mismo, era que ya no nos gobierne un solo hombre, porque si no estamos sujetos a lo que Maquiavelo llamaba la virtud. Así de ese hombre que si es fantástico y maravilloso igual te va bien, pero si es alguien que antepone su popularidad, como era el caso de Salinas, o quiere que gane su partido a como dé lugar, o cree que el Estado debe controlar la economía, o no entiende cómo funciona una economía en un contexto global. ¿Qué produce? Produce pauperización. Bueno, el hecho de que no tuviéramos tantos derechos en el pasado, como era pues el derecho de votar en una elección competida donde la oposición realmente podía ganar, el derecho a saber cómo gasta el gobierno tu dinero. Nuestro experimento democrático ha sido muy joven, ha sido muy breve. Se empezó a finales de los 80s. Ahora veo que está bajo asedio. Vemos a un presidente otra vez muy popular, muy querido, que se erige nuevamente en representante de esa población que yo sé que tiene motivos para sentirse agraviada. Yo escribí una tesis de doctorado sobre la manipulación política y el uso clientelar de los programas sociales. Vaya. Porque hemos sido un país con una subclase permanente de millones de personas que viven en la marginalidad, en la informalidad, que sobreviven mientras hemos creado al hombre más rico del mundo. O sea, esa dualidad, esa polarización preexistente que este presidente ha instrumentalizado. Volvemos a esta lógica de la popularidad para distribuir beneficios sociales y entonces crear una base electoral de quienes resienten el statu quo ante. Y yo no defiendo en el libro al pasado, al contrario, hablo de cómo los malos gobiernos de la transición, del PAN, del PRI, otra vez con Peña Nieto, allanaron el camino para la victoria del López Obrador. Y también la falta de una ciudadanía de mayor intensidad que iba reconociendo estos avances democráticos, pero hoy no sabe
sale a defenderlos con el vigor que debería hacerlo, porque hay demasiados que no se dan cuenta de lo que está en riesgo y de lo que estamos perdiendo. Para ellos está dedicado este libro. Exacto. De hecho, al inicio digo, cito a Ana Applebaum, quien dice: la historia juzgará a los cómplices, porque este fenómeno de la erosión democrática se está viviendo en muchas partes. Acabo de regresar de una conferencia que organizó la Fundación Ford de Nueva York, donde había personas de Hungría, de Polonia, de Venezuela, de Nicaragua, de Argentina, de países africanos que han visto golpes militares recientemente. Y así como hace 30 años celebrábamos la tercera ola de la democracia, ahora vivimos consternados por su erosión a nivel global, y hay una especie de guión que López Obrador ha seguido al pie de la ley, e implica centralizar el poder. Una vez que llegaste al poder ejecutivo, llegaste por la vía democrática, pero luego usas tu poder y a las instituciones para acabar con la democracia o resignificarla para que sea otra cosa, que en realidad no es democracia, es regresar a las viejas formas autoritarias, discrecionales, opacas, con una terrible novedad que no habíamos visto jamás en periodos autoritarios previos, que es la militarización. Porque estamos viendo a este presidente con muchas actitudes neopriistas, viejas. De hecho, en el libro hablo de di no al viejo régimen, sí, rechaza claro. La regresión. Exacto. Porque mis alumnos no saben, y muchos jóvenes no saben lo que era vivir en un sistema de partido dominante, con un presidente arbitrario, con un partido que era también gobierno y se valía de los recursos del gobierno para financiarse políticamente. No saben lo que era ser crítico en esa época, y no saben lo que era no tener derechos que hoy damos por sentado. Así es. Y ahora un riesgo mayor sumado a esa regresión es algo que ni el PRI había impulsado, que comenzó con Felipe Calderón, que fue acentuado por Enrique Peña Nieto, que es subcontratar partes enormes del gobierno, gajos grandes de la gobernabilidad a las Fuerzas Armadas. Y no hay un solo ejemplo a nivel internacional donde darle tanto poder sin supervisión a las Fuerzas Armadas acabe bien. Así es. ¿Cómo estás viendo que se digiere este mensaje? ¿Cómo le ha ido al libro en sí y en función a los públicos que lo están consumiendo? Ovación de pie en la Feria del Libro, una presentación muy atendida, donde cada lugar que voy se agotan los libros. Maravilloso. Sale ahora ya el audiolibro. Perfecto. Grabado con mi propia voz, porque este libro me salí de un lugar profundo, no sé si del estómago o del corazón, y sentía que era necesario transmitir la emoción, la frustración, el enojo y las ganas de salir a defender lo que construimos, que fuera con mi propia voz. Está padrísimo, porque vas al gimnasio, vas a lavar los trastos, vas a caminar, vas a hacer ejercicio, vas a descansar y vas a poder escuchar también el libro. Me gusta. La última presentación, y va a haber muchas más, varias en la Ciudad de México, y luego pienso hacer un recorrido, lo estoy llamando la contracampaña ciudadana. Okay, muy bien. Que no es contra Morena específicamente, ni a favor del PAN o del PRI, es contra estas regresiones constantes, es contra quienes han sido seducidos otra vez por el autoritarismo, porque o no se acuerdan de lo que era el viejo autoritarismo, o piensan que esto no es autoritarismo porque el presidente ya les dijo que es democracia. Por eso el segundo capítulo del libro se llama No te vuelvas porrista. Que es maravilloso ese. ¿Y se está vendiendo? ¿Cuántos ejemplares se tiraron? ¿En qué edición vamos? Una primera edición de 25,000 ejemplares, y según entiendo vamos muy bien. Quisiera que fuera un libro más leído por jóvenes, porque ya hay una parte de la inteligencia con la cual uno ha perdido interlocución. Así es. Y muchos me han mandado mensajes diciendo: leerte me hizo sentir menos solo o menos sola. Claro. Porque hemos perdido amigos, hemos perdido compañeros de lucha que ahora han sido seducidos por este presidente popular, como en su momento fueron seducidos quienes decían o Echeverría o el fascismo. Así es, por supuesto. Y parte de la intención detrás de este libro fue recordar de dónde venimos, cuánto trabajo nos costó librarnos de ese yugo del partido dominante y
cómo se están reescribiendo las reglas del juego a la mitad del juego para debilitar y eliminar a esas poquitas instituciones, a esos poquitos contrapesos, a esas pocas voces que quedan, que están saliendo a decir, oye, tengamos cuidado, el libro está lleno de pruebas ciudadanas. Así es, muy bueno. Tests donde pongo a prueba si eres un demócrata congruente, si es que estás permitiéndole a este presidente, porque él sí te cae bien y crees que es de izquierda, permitiéndole hacer cosas que jamás hubieras avalado bajo una presidencia de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto. Hay muchos que están dejando de ser congruentes, que dicen, ¿cuál es el problema? Si nosotros ganamos la mayoría, tenemos derecho a desmantelar instituciones, tenemos derecho a militarizar al país, tenemos legitimidad para acabar con el INAI. No, jóvenes, señoras, señores que me están escuchando, la democracia significa ciertas cosas y yo estoy haciendo un trabajo aquí de pedagogía democrática. La democracia en cualquier latitud, en cualquier idioma, significa contrapesos, significa transparencia, significa rendición de cuentas, significa competencia y terreno nivelado de juego para que la oposición en algún momento, si logra reconformarse y reinventarse, pueda volver a ganar. Pero aquí estamos perdiendo todo eso. Significa respeto a los derechos humanos, significa el respeto del presidente a la ciudadanía. Y ese respeto se ha roto a través de una conferencia mañanera donde se reiteran mentiras, donde se polariza. Un capítulo del libro se llama Sé dueño de tus palabras y de tus silencios. Eso es buenísimo, porque realmente hay una colonización del lenguaje. Hay una y de la narrativa. Y de la narrativa y de las palabras. Y una construcción de enemigos existenciales. Exacto. Ahora resulta que el debate en el INE es porque están obsesionados con que lo que hizo Lorenzo Córdoba no vale. Pero si Lorenzo Córdoba solo era parte de una instancia colegiada que por supuesto que tiene bienes públicos que los otros consejeros preservan, no tiene nada que ver con él. Pero la obsesión de la narrativa oficialista trasladada, da pena escuchar a Guadalupe Tadei y a los otros consejeros improntarse con ese discurso. A ver, da pena que el presidente diga que el Centro Pro de Derechos Humanos, que lleva 30 años de defender derechos humanos en este país, sea el enemigo y que los acuse de haber contribuido a la liberación de los verdaderos criminales en Ayotzinapa. Da pena que en la mañanera ataque a una periodista que lo confronte con los datos de violencia del país y le diga, como siempre lo dice, que representa a la prensa vendida, a la prensa chayotera. Da vergüenza ver a un presidente que considerábamos progresista atacar a los verdaderos progresistas, al movimiento feminista, a las morras que han marchado, a quienes han pintarrajeado edificios frente a la pandemia de feminicidios. Da pena ver a un presidente agredir al INAI. Dice, es que no ha logrado acabar con la corrupción, ha sido una simulación. O el presidente es un ignorante, porque no entiende cómo funciona el INAI. O mañosamente quiere manipular su función. Exacto, mañosamente quiere hacerle entender a quien lo escucha que el INAI es una especie de edificio donde está toda la información y no la entrega. Y entonces por eso es cómplice de la corrupción. Cuando el INAI es una institución, y algo que describo, porque este libro quizá es el más personal que yo he escrito. Muy personal. Está lleno de anécdotas de lo que ha significado ser crítica, ser activista, ¿Cómo compartiste causas con Saldívar, con Genaro Villamil, con Genaro Lozano, con Sabina Berman? E ir perdiendo a estos amigos, porque siento que yo sigo parada en el mismo lugar y defendiendo lo mismo que defendíamos. Ellos ya se movieron a otro sitio donde de pronto la militarización significa la pacificación, donde la democracia real son las consultas populares amañadas. Incluso en uno de los tests que yo hago, digo, a ver, ¿qué hubieras aceptado que Felipe Calderón hiciera una consulta popular sobre el aborto
y colocara la mayor parte de las casillas en el Bajío, salieran masivamente los conservadores a votar en contra, a favor de la penalización del aborto y en contra de su despenalización, y que el presidente dijera que ya se escuchó al pueblo y que esa consulta es vinculante, como lo hizo con el Tren Maya. Democracia también implica que los ciudadanos tengamos acceso a cómo gasta el gobierno. Implica actos deliberativos y consensados de toma de decisiones. Y esta farsa que hemos visto de un partido mayoritario haciendo las marrullerías que hacía el PRI, sesionando en sedes alternas, llamando a quienes estaban de vacaciones para que su sustituto vote, aprobando leyes que claramente en términos procesales y en términos sustantivos son inconstitucionales, y luego porque alguien ya declaró en la Corte que esa ley era inconstitucional, o alguien en el INAI ya reveló vía un periodista que hizo una petición vía la ley de acceso a la información, ya reveló la corrupción. Bueno, el escándalo que ha sido enterarnos que los amigos del hijo del presidente compraron terrenos alrededor de las magnas obras de esta administración, sabiendo que esos terrenos iban a subir en valor precisamente por la construcción y la inversión pública ahí. En otro sexenio esto hubiera o tumbado al presidente o llevado a que su popularidad estuviera en 12%, como fue el destino de Enrique Peña Nieto por la Casa Blanca. En cambio aquí, de pronto esas consultas amañadas o esa cuatitud que sigue estando presente. Un capítulo del libro se llama Con los oligarcas ni a la esquina, y di no a los nuevos saqueadores. Así es. Porque los mismos oligarcas siguen ahí. En el capítulo sobre ellos hablo de Carlos Slim. Hace 2 días salió la nota sobre cómo su fortuna se ha duplicado en este sexenio y cómo el saqueo continúa con otros saqueadores o con los mismos, incluso el propio ejército. Yo, como ciudadana, no entiendo por qué el ejército tiene una aerolínea. ¿Por qué está construyendo 4 hoteles en Tulum? ¿Por qué las ganancias, si alguna vez las hay, del Tren Maya, van a ir a las pensiones del ejército? Eso la mayor parte de la población no lo sabe. Cree que el ejército es pueblo bueno, pueblo uniformado, y no se dan cuenta que en la medida en la que ese ejército opera en la más absoluta opacidad, se vuelve otro extractor, se vuelve otro rentista, se vuelve otro saqueador. El problema son las reglas. Así y aquí es. Al desmantelar las poquitas reglas que había y al reescribirlas en favor de un presidente, un partido, un movimiento y sus cuates, regresamos a los peores vicios de ese priismo saqueador rapaz que el presidente ha criticado, pero que emula. A mí me preocupa en la falta de complejidad, porque es también una característica, ¿no? Y tú lo describes, una simplificación de las cosas. Y en esta desinstitucionalización y desnaturalización de lo que es la democracia, también hay una exaltación al pobretismo. Me gusta cuando tú nos invitas a sentirnos satisfechos de ser conservadores por conservar lo que tanto nos costó. Y una de las cosas que mucho nos costó, y a mí es lo que más me preocupa y me parece inaudito que se haya activado la memoria en muy poca gente, es la complejidad o la importancia de entender que la desigualdad no se rompe con distribuciones de dinero ni con transferencias financieras, económicas, sino con la creación de bienes públicos que nos igualen. En esas estábamos, por eso se construyó el Coneval, para medir la multidimensionalidad de la pobreza, con educación, con salud, con vivienda, con seguridad social, servicios públicos. Y hoy resulta que todos son las transferencias y que lo demás se dejó a la deriva. Sí. ¿Qué hacer frente a eso? Hay un capítulo del libro que se llama Siempre aspiracionistas, nunca conformistas. Es buenísimo. Porque yo aspiro a un México de clases medias. Ahora decirlo se ha vuelto políticamente incorrecto. No, lo está diciendo una candidata, no sé cómo le va a ir. Sí, bueno, y no es porque yo apoye a Xóchitl Gálvez, no, pero sí. Yo quiero un país más próspero. La manera en la cual se ha atacado el problema de la pobreza
en este gobierno ha sido similar al de gobiernos pasados. Me recordaba el Programa Nacional de Solidaridad de Carlos Salinas, transferencias directas de dinero en efectivo. Además, grupos selectos cuya capacidad de que el gobierno los movilice políticamente es muy alta. Entonces, en lugar de construir ciudadanía, rehabilitado clientelas. Y vemos, sí, avances loables en cuanto a que disminuye la pobreza, el impacto del aumento en el salario mínimo, todo eso es significativo. Pero darle a alguien dinero cambia su vida para bien. O sea, si a ti te llegan 12,000 pesos al mes y antes te llegaba 0, claro que tu vida es mejor, pero eso no asegura que tu vida vaya a ser mejor en 5 años. Porque el gobierno no está construyendo verdaderos trampolines de movilidad social. Eso. Y la única movilidad social que es permanente es la que se construye vía la salud y la educación. Y hemos visto un gobierno de izquierda que ha sido eminentemente neoliberal en su política social, porque lo que ha hecho es transferir dinero, lo cual además entraña que para mantener eso va a ser necesario que tú como gobierno generes crecimiento y logres aumentar la recaudación. Si no, los números no te dan. Y por otro lado, ha contraído esos... qué bueno que usas la expresión bienes públicos, porque somos un país de bienes públicos deficientes. Hospitales, escuelas, etcétera. El mantenimiento nunca ha sido lo nuestro. No, y proveerle recursos y proveerle permanencia y calidad a los bienes públicos nunca ha sido lo nuestro. Ahora están desapareciendo esos bienes Ahí se públicos. colaba la corrupción, ahora es la destrucción. Ahora, ¿qué vemos? 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios básicos de salud porque están en la informalidad, no tienen acceso al IMSS, no tienen acceso al ISSSTE. Antes tenían acceso al Seguro Popular, que mal que bien cubría enfermedades graves. Lo que no se dan cuenta quienes celebran que les llegue dinero es que ahora van a usar ese dinero para comprar salud y educación y seguridad, porque el país no es más seguro. Lo hemos visto ahora, se rebana recursos y se rebana capacidad institucional y se rebana servicio civil, se le transfieren esas actividades o al ejército o desaparecen. El estado del bienestar es cada vez más pequeño. Escuchaba yo hace poco a Santiago Levy decir, seguimos atorados en la misma lógica, subsidiar a los de abajo y regular a los de arriba y no cobrarle impuestos a los de hasta arriba, en la punta de la pirámide. Y estamos viendo el desmantelamiento de las poquitas redes de seguridad social que existían, su reemplazo por el dinero en efectivo, la voucherización de la política social, y a los de arriba se les mantiene sin tocar. Y hay un punto que tú detectas que a mí me gusta mucho, porque yo creo que das en el clavo, y es el pacto de impunidad, que se fue reproduciendo con la transición, con la primera transición, con la segunda transición, y se da con esta, porque Peña Nieto se vuelve un intocable, y sobre todo, yo tengo un chiste que dice, para Morena, los morenistas valen normal, un priista vale por 2, un panista vale por 3, o sea, están felices fichando priistas, dándoles los, ¿cómo se podría decir? El certificado de impunidad. Y el certificado de naturalización Entonces, dentro del morenismo. Porque hubo pacto de impunidad con la transición de Fox. O sea, ¿por qué no rompemos ese pacto de impunidad? Porque Morena es genéticamente priista. Y la mayor parte de los partidos de este país siguen siendo priistas. Porque yo recuerdo una famosa entrevista con Miguel de la Madrid, ya no era presidente, y dijo, la corrupción es una condición sine qua non, o sea, necesaria para el funcionamiento de este sistema político. ¡Ay, qué escalofriante! Y este sistema político quizá tenga una nueva fachada, un nuevo presidente, una nueva narrativa, se llame a sí mismo la cuarta transformación, pero en realidad es una extensión de muchas de las prácticas de corrupción, de coatitud, de impunidad, de sexenios anteriores. Y hay un grado más. Pero peor aún, Ivonne, porque llegaron al poder prometiendo que ahora sí iban a ser diferentes. Y con ellos, precisamente, la vara de medición necesita estar más alta. No se vale
que lo que era nepotismo criticable bajo el PRI sea nepotismo celebrable ahora con Morena, que si antes denostábamos a Enrique Peña Nieto por una casa blanca, ahora cerremos los ojos ante una casa gris del hijo del presidente y digamos que ahí no hay conflicto de interés porque la señora tiene dinero. Y creo que lo que ha habido a lo largo de los últimos 5 años ha sido una defensa y una justificación de comportamientos injustificables, que son regresivos, que dañan al país, que van destruyendo la poca ciudadanía que íbamos construyendo. Y por eso mi libro intenta ser una alerta para los jóvenes, que no se dejen engañar, que no sucumban a la propaganda, que no crean que este es un gobierno de izquierda o progresista, porque ha sido en muchos puntos clave una continuidad o una degradación. Hay extorsión de Estado incluso, y lo dice un periodista como Hernán Gómez, hablando de prácticas. Por favor, no incorpores en mi podcast el nombre de Hernán Gómez, otro de los seducidos en este gobierno y que se ha vuelto defensor de lo indefendible. Este libro también es un llamado de atención a quienes fueron en algún momento colegas, amigos, porque criticábamos lo mismo y exigíamos lo mismo. Y yo escribí esto para que la vara de medición se mantuviera siempre al mismo nivel. Da la impresión, cuando estamos leyendo tu libro, que la oposición no ha entendido que sigue, porque no ha escudriñado estas reglas que se están rompiendo, este modus operandi, porque finalmente viene de ahí. Viene de ahí porque los gobiernos de la transición, aunque tuvieron cosas que debíamos celebrar, el simple hecho de que Vicente Fox dejó que existiera el INAI y que dejaron crecer estos contrapesos, que no fueron tras de ellos, que no satanizaron a la sociedad civil. Hay una cosa paradójica, el sexenio de Peña Nieto fue un gran sexenio para la sociedad civil. Sí. De ahí salieron las iniciativas anticorrupción, la ley 3 de 3, el movimiento sin cuotas y sin cuates. Entender que el fiscal no podía ser carnal. Exacto, fiscalía autónoma, todo eso que pensábamos que habíamos logrado, que luego Andrés Manuel López Obrador echó para atrás. Pero los gobiernos de la transición en muchos sentidos fallaron porque permitieron que el prismo siguiera vivo en sus propios gobiernos. ¿Qué descubrió Acción Nacional cuando llegó al poder? Que era bien padre, carretadas de dinero público, cero rendición de cuentas. Entonces vimos la priización en el poder de Acción Nacional, vimos a los nuevos priistas ser peores que los viejos priistas, y ahora vemos un morenismo que se declara transformador cuando ha sido o destructor o ha empeorado muchos de los problemas que heredó, para los cuales votamos que encarara y los resolviera. El empeoramiento de la violencia, el empeoramiento de la coatitud, el empeoramiento de la disfuncionalidad institucional y el empeoramiento de una militarización para la cual no hay cabida en ninguna democracia, ni siquiera una que enfrenta serios problemas de inseguridad. ¿Qué le tocaba a Andrés Manuel López Obrador? La tarea en la que fallaron los gobiernos de la transición, que es crear policías funcionales. Claro. Sin policía funcional, sin policía de investigación. A ver, ¿qué pasó con la famosa transición a los juicios orales? Está totalmente parada. Pero eso sí, aquí se anunció con bombo y platillo el aumento de la prisión preventiva oficiosa. Ojalá los pobres de este país que celebran a Andrés Manuel López Obrador se dieran cuenta de lo que ha sucedido. El entambamiento vía la prisión preventiva oficiosa de cientos de miles de personas que no pudieron pagar un abogado y que están ahora, sobre todo en la Ciudad de México y en Oaxaca, tras las rejas esperando juicio, y ese juicio puede tardar 10 años. Entonces hubo una izquierda entre comillas, muy punitiva, muy de mano dura, muy conservadora en el tema de regulación de las drogas, que es por ahí por donde debió haber empezado el combate a la inseguridad. Y en lugar de ello hemos visto pues esta bola de demolición que se pinta a sí misma de transformadora, cuando ha producido daños que sí son medibles y que cito. Yo reto a quienes critiquen el libro que encuentren datos verificables que contrasten con los míos que vienen
de fuentes en las que hemos confiado siempre. Así es. Incluyendo el Coneval, incluyendo el INEGI. Hay un capítulo en el libro al final que se llama Apéndice para aprender, donde recomiendo libros para entender la transición, o sea, para saber de dónde venimos, libros para entender la erosión democrática ahora y a nivel global, e instituciones en las cuales confiar e ir a solicitar datos para contrastar la narrativa pública con lo que sabemos que realmente ocurre, con lo que se ha gastado en el Tren Maya, con lo que se ha gastado en Dos Bocas, que son enormes costos de oportunidad, dinero que se pudo haber ido a remozar todas las escuelas para que al mínimo tuvieran piso de cemento y agua potable. Y la salud, el desabasto de medicamentos. Ahora una mega farmacia que sustituya a lo que era la compra de medicinas que el presidente denostó por corrupción, pero en cada uno de esos casos, y no voy a defender sexenios pasados de compras corruptas, un aeropuerto de Texcoco donde la barda perimetral ya había sido adjudicada por adjudicación directa al ejército y costó 3 veces más del precio original. Me di cuenta al hacer la versión en audio de este libro que el concepto que más uso es adjudicación directa, y no es un concepto sexy ni que vaya a generar la emoción de quienes nos están escuchando. Pero ¿por qué lo uso? Es muy revelador. La adjudicación directa significa que un gobierno da contratos como se le da la gana. No hay una licitación abierta, no hay competencia, y por eso están saliendo ahora vía peticiones que se le hacen al INAI por la ley de transparencia, que yo obligo a mis alumnos para aprobar mi curso, tienen que hacer una petición al INAI para aprender a usar un bien público. Buenísimo. Que es la ley de transparencia. Derecho a la información, sexto constitucional. Derecho a la información. Y que ahora están saliendo reportajes que nos revelan, pues, los amigos de Andy, que nos revelan Segalmex, que nos revelan empresarios cercanos al presidente. Si no lo eran ya, ahora sus fortunas se han acrecentado, porque no hay manera más fácil, más sencilla de hacerte rico en México que siendo el beneficiario, ya sea el administrador o el proveedor o el que subcontrata o al que se le adjudica la administración de un bien público. Así es. Tengo 5 preguntas rápidas de coyuntura para cerrar, pero hay una que me interesa porque quiero tu reflexión. Hablas tú de los disidentes, de la alerta de algunos disidentes que se dieron cuenta, no sé, no les pones nombre a todos, pero bueno, yo podría decir Lili Téllez o Carlos Ursúa, que era secretario de Hacienda, o el propio Germán Martínez, que estaba en el IMSS y se da cuenta de la tragedia que viene con el abasto de medicina. Pero los disidentes al final han sido poco escuchados versus los porristas, porque muchos se vuelven porristas, ¿no? Como Arturo Saldívar, porque creo que el presidente diseñó un mecanismo de zanahorias y garrotitos de: yo sé que hiciste el verano pasado, sé que hiciste el sexenio pasado, pero si te vienes conmigo te perdono. Y te aseguro la longevidad política. Yo no estoy de acuerdo con Lili Téllez, representa un conservadurismo que no me representa, pero sí ha denunciado casos de corrupción. Y se da cuenta ella de cómo están cerrándose los ojos los morenistas y el presidente frente a la tragedia de la violencia criminal. Y Ursúa, Arturo Herrera, bueno, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes se han ido yendo o han sido obligados a renunciar, u otros que sí han sabido. O sea, yo veo en mi mundo a un Jesús Silva Herzog Márquez manteniéndose como siempre ha sido, escribiendo lo que siempre ha escrito y exigiendo lo mismo que siempre ha exigido. Pero en la intelectualidad de la 4T yo veo a ex amigos míos defendiendo lo que antes jamás hubieran defendido y justificándolo diciendo: somos mayoría, yo estoy del lado bueno de la historia, ustedes son conservadores, sabiendo que eso además es mentira, sabiendo que están creando hombres y mujeres de paja. No logro comprender el silencio de tantos ante un presidente que embiste a las víctimas, es que jamás se ha reunido con las madres de los desaparecidos. En el libro hay un capítulo que se llama
nunca del lado del opresor, siempre del lado de las víctimas. Pero los porristas no están viendo a las verdaderas víctimas, están viendo la reducción de la pobreza, pero no están viendo los feminicidios, los jóvenes semana tras semana en una posada, en una fiesta, saliendo de una graduación, son asesinados. No están viendo a las 113,000 personas desaparecidas. Hoy ya resulta que solo son 12,000 porque el presidente rasuró el padrón, y Carla Quintana, la presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda, obligada a renunciar, ¿qué fue lo que hizo antes de irse? Envió el censo de desaparecidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lo salvaran. Muy valiente. Porque sabía lo que venía. Así es. Ahora, tú hablas también del poder de estar identitario. Sí, hablo de cómo el presidente usa la identidad para crear una especie de alianza tribal. Exacto. Si tú no formas parte de esta tribu, eres expulsado. Estás fuera porque eres un conservador, un neoliberal, y grita la candidata de la continuidad: ¿transformación o corrupción? Sí. Como si la dicotomía fuera esa. Digo en el libro, el López Obradorismo nos ha colocado frente a falsas disyuntivas. O es esto o es lo otro. Así es. Siempre solo hay dos sopas. O estás con ellos o eres un conservador neoliberal, chayotero, corrupto, que eres traidor a la patria. A mí me han tocado esos epítetos, y tan es así que estoy litigando contra el presidente. Describo en el libro por qué estoy litigando contra él. Por difamarme a mí y a tantos en la mañanera, y si gano el caso, ojalá sirva de protección a los demás que han sido difamados. No somos un país de blancos y negros, de puros e impuros. Hablo del pozole de la pluralidad. Así me encanta que es el país. No somos solo un país. El buffet de la democracia. Exacto, de dos sopas. Donde hay reglas. Y además hay otras alternativas. No es la destrucción del INAI o no tocar al INAI. A ver, la tarea que le tocaba al presidente era fortalecer a esas instituciones, lograr que nunca más volvieran a ser capturadas por los partidos, asegurar su autonomía, no o colonizarlas o destruirlas. La tercera opción era la corrección. Por supuesto. Y creo que muchos votamos por eso, para corregir lo que se había hecho mal en la transición, para fortalecer lo que todavía era endeble, para despartidizar lo que se había partidizado, para desmilitarizar lo que se había militarizado. Y sin embargo, yo observo que hay miedo. Es decir, por un lado está la seducción de ser parte del clan, donde dices, es que estoy en la transformación y todo vale madre. No. Pero al otro lado hay miedo. También hay la seducción, la vanidad intelectual de pensar que le está susurrando en el oído al rey o a la reina, y eso es muy seductor. Pero también estamos frente a un presidente muy vengativo, que no tiene escrúpulos, que está dispuesto a sacar cualquier cantidad de esqueletos pequeños o grandes en el closet, o inventarlos también. Yo estoy ahora litigando en el Tribunal Electoral unas sanciones inéditas por supuesta violencia política de género. También, ¿qué está sucediendo con los críticos? Que te echan encima, ya sea a la autoridad electoral, con una acusación espuria o falsa o politizada, va tras la unidad de inteligencia financiera, claro, o va tras ti el SAT, o te denuncian en la mañanera, lo cual implica que en cualquier momento alguien te violenta en la calle. Yo describo anécdotas en el libro de haber recibido amenazas en un supermercado: chayotera, muérete, porque el presidente me llama así. Cuando algo que sí quisiera subrayar y que quedará muy claro: un chayotero viene de la época de Luis Echeverría. Un chayotero es alguien a quien se le paga para que hable bien del gobierno, no para que hable mal del gobierno. Y yo he criticado a numerosos gobiernos por lo fallido que han sido con respecto a la aspiración democrática que yo quiero que siga viva. Jamás he recibido un solo pago por mi opinión, más que el pago por mi trabajo.
Y mi trabajo entraña defender lo que creo que es correcto y defender la aspiración de tantos que marchamos en las calles en los 80s. Jamás pensé estar marchando en la calle en el 2018 para defender al INE, porque el INE ya era una conquista generacional. Hoy, un INE en riesgo. La preservación de la memoria, de la verdad, porque hay una verdad frente a una propaganda, de la ciencia, que tú hablas mucho de eso también, de la importancia. Hay un capítulo donde quiero que recuerden quienes me lean cómo fue el manejo de la pandemia en este país, porque ya se nos ha olvidado, porque ahí sigue Hugo López-Gatell, campante, rebosante, cuando por la charlatanería compartida de él y del presidente, él mismo, López-Gatell, tuvo que reconocerlo, hubo 780,000 muertes en exceso, mayoritariamente de pobres. Y somos entre los 5 países en los cuales se manejó peor la pandemia. Esto está reconocido a nivel internacional. Pudimos habernos preparado, pudo haber política pública de rastreo de contagios, de vacunación inmediata, de cubrebocas obligatorio, todo lo que sí sabíamos que funcionaba y se hizo en otras latitudes. Aquí no se hizo porque el presidente decía detente Jesús y las estampitas, y López-Gatell decía que la fuerza del presidente no era de contagio sino fuerza moral. Tenemos la memoria corta. Y en cualquier otro país, personas que hubieran manejado tan mal la pandemia hubieran sido obligadas a renunciar y jamás volverían a ocupar un puesto público. A mí me sorprende que Claudia Sheinbaum tenga la cantidad de apoyo que tiene, dado que llevó a cabo su gobierno un experimento de salud pública con la ivermectina, dándole a más de 270 kits de ivermectina sin haber obtenido el consentimiento de quienes estaban recibiendo un medicamento, sin que se les hubiera explicado que no era para tratar el COVID. Un experimento de salud pública que es una violación ética y científica mayor. Yo no puedo votar por ella por esas razones. Habrá quienes se lo perdonen, pero el libro es un recordatorio de lo que sucede cuando perdonamos demasiadas cosas. Y estamos a 5 meses, 10 días de las elecciones. ¿Qué tanta posibilidad tenemos de que la ciudadanía se reactive y la propia Claudia Sheinbaum, vamos por personajes, pueda rectificar desde una mirada científica, técnica, la defensa de la democracia que hoy se está erosionando y que se ha defenestrado desde el púlpito del Palacio Nacional? Es que el simple hecho de que estemos haciendo esa pregunta ya es preocupante, porque es la vieja pregunta de ¿y cómo va a ser el próximo presidente? Sí. Y a ver cómo nos toca. Sí. Y ¿va a serle leal a López Obrador o va a ser su propia persona? ¿Va a ser una calca o va a ser la científica con formación impecable que presume? El hecho de que el destino vaya a estar decidido por lo que ocurra dentro de la cabeza de Claudia Sheinbaum y no por cómo funcione el andamiaje institucional, en sí ya es preocupante. Y a mí me aterra que esté haciendo campaña, mimetizando lo mismo que exige el presidente de los seducidos: la destrucción de la Suprema Corte, la destrucción del INAI, la destrucción de la Comisión de Competencia, la destrucción del Instituto Federal de Telecomunicaciones, gracias al cual hoy las tarifas telefónicas de telefonía celular son más baratas por la competencia que introdujo. Y que a esto se le llame democracia verdadera, cuando no, señores, la democracia aquí en China, donde no existe, y en otros países donde está siendo erosionada o está en jaque, significa exactamente lo mismo. No, la democracia no significa cómo el presidente la interpreta o la cuenta. Hay que regresar a los clásicos. En mi aula, leen a Locke, leen a Montesquieu, leen a Hobbes, leen The Federalist Papers, que no supo citar bien Samuel García, porque la democracia, ¿de dónde surge? Surge en la Revolución Francesa para combatir los privilegios de los oligarcas y de los corruptos, y para quitarle el poder discrecional a un autócrata.
De ahí viene y así se ha ido construyendo. Y darle poder de nuevo a un hombre o a una mujer porque pensamos que este sí es el bueno y esta sí es la buena, es lo que nos ha llevado históricamente a no poder ser el país con el potencial que tenemos para ser prósperos, incluyentes y modernos, por el pequeño priista que todavía llevamos dentro. Cierro con esta. ¿Qué tanto están a la altura de entender esto Xóchitl Gálvez, Dante Delgado, Samuel García, Mariana Rodríguez? El problema con la oposición es que ellos son corresponsables del lugar en el que estamos hoy. Sí, pero son lo que hay. ¿Qué hacemos? ¿Cómo les podemos pedir que lean al menos a Denise Dresser y que lean El Quehacer? Creo que tendrían que reconocer lo que hicieron mal y ofrecer componerlo. Y les ha faltado eso, les ha faltado el reconocimiento de esto estuvo mal. Esto que hizo Fox con el desafuero fue un golpe a la democracia. Esta corrupción de Enrique Peña Nieto, cito en el libro a Beatriz Paredes, una priista muy inteligente que dice, López Obrador es la consecuencia, nosotros fuimos la causa, él está en el poder por los errores que cometimos. Creo que la oposición no tiene hoy esta narrativa de defensa de la democracia, porque suena hipócrita, porque en labios de ellos, de quienes cometieron actos antidemocráticos en el pasado, no les crees, no le crees a Alito que él sí ahora va a defender las instituciones y no va a votar con Morena. Quizá le creas a Xóchitl Gálvez, pero al verla rodeada de los mismos de siempre, te preguntas, ¿ya aprendieron realmente la lección? ¿Ya aprendieron que la pobreza no se combate construyendo clientelas como lo hizo Carlos Salinas? Ya entendieron que la democracia significa que tú no vas a querer que el INE te obedezca a ti y no te sancione a ti, y por eso el PAN quería puros panistas en el Consejo General. O sea, la oposición tiene que ser demócrata y no solo de dientes para afuera. Y creo que en la medida en la que no se les cree, y por el otro lado hay una vasta maquinaria propagandística. Y hay muchos que frente a la disminución de la pobreza están dispuestos a ceder derechos políticos y ceder derechos ciudadanos. Y no entienden que en la medida en la que tú no constriñes el poder omnipotente, ese poder siempre se vuelve abusivo. Y el poder abusivo es lo que nos ha llevado a crisis tras crisis, a despilfarro tras despilfarro, a escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción. MC decía que podía ser la tercera vía y hablaba de socialdemocracia y finalmente no la vemos ahorita. ¿Es que el contexto aplasta cualquier emergencia de nuevos liderazgos o nuevas opciones? El problema para MC es que tiene una agenda progresista, pero no logra convencer que es más progresista que el presidente. Y por otro lado, tiene entre sus filas a personas que con una reputación cuestionable incluso. MC podría ser una gran opción en un contexto en el que Morena no estuviera creando las condiciones para volverse otra vez partido mayoritario. O sea, a MC le va a costar mucho trabajo competir, abrirse espacios. No está en condiciones de ganar la presidencia, está en condiciones de, dependiendo de quién sea su candidato, ganar entre 10 y 15% del voto. Y eso igual le garantiza el registro y representación en las cámaras. Pero ese es el problema de demasiados políticos que están en el juego solo para sobrevivir, no para construir democracia. ¿Qué vimos en el caso de Polonia? La única forma de frenar la erosión fue a través de una coalición ideológicamente muy discrepante de izquierda y derecha para evitar que se quedara en el poder el partido Ley y Justicia. Aquí quizá la única opción para detener esta demolición sería una coalición muy amplia de todos los partidos de oposición, pero tendrían que tener liderazgos nuevos, tendrían que tener una narrativa distinta, tendrían que hacer un mea culpa, tendrían que deshacerse de Alito y de otros impresentables dentro del propio partido. Y Xóchitl, si estuviera aquí, diría, pero es que los necesito para ganar. Entonces, eventualmente
¿Qué va a pasar con la 4T? Sus propias contradicciones, sus propios escándalos de corrupción, el día que se les acabe el dinero, cuando Claudia Sheinbaum no sea capaz de mantener viva esta pasión por el presidente o la presidenta, habrá votos de castigo. El problema es que entre ese momento y hoy puede sobrevenir mucha destrucción. Mi esperanza, Ivonne, ya no está puesta en la clase política. Yo no escribí este libro. Justo iba eso. Yo no escribí este libro yo para lo que sé. lo lea. Yo tampoco. Yo veo que la oposición es la ciudadanía. Exacto, a eso voy. ¿En dónde está puesta mi energía? ¿Para quiénes escribí este libro? ¿Para quienes lo lean y aprendan por qué no hay que regresar al pasado? ¿Por qué el presente es preocupante? ¿Por qué no se debe votar por ciertas personas si no se exige de ellas el mismo comportamiento de quienes exigíamos o de lo que denunciábamos en el pasado? Yo aquí estoy tratando de construir ciudadanía valiente, lúcida, que ejerza su capacidad de control, que salga a las calles, que no se conforme con lo poquito que nos están dando y que no acepte la destrucción de la poquita democracia que habíamos logrado construir. ¿Crees que la marea rosa, y ya me voy con esta, fue una llamarada de petate o es el simiente de una ciudadanía que solo está esperando nuevos cauces para manifestarse? Yo creo que la marea rosa que salió en defensa del INE, y el libro concluye diciendo, muchas personas salimos a marchar y Así yo es. vi ahí a Por eso mujeres jóvenes que jamás habrían tomado las calles. Hay algo latente ahí, hay algo vivo, hay algo que creamos cuando construimos el INE, que salieran tantos a defender la persistencia, la continuidad de la credencial del elector, la tinta indeleble, la competencia real. Pero a ese impulso ciudadano le está haciendo falta un liderazgo distinto. Muchísimas gracias, Denise, por esta conversación que abona en lo que creemos tú y yo, que es la democracia deliberativa. La democracia consensada, la democracia con contrapesos, la democracia con transparencia, no la democracia resignificada en manos de un solo hombre o una sola mujer. Muchísimas gracias, feliz Navidad y seguimos aquí en Retrovisor Digital. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.